El levantamiento indígena de 1932 en El Salvador, también conocido como la Matanza del 32, fue una mezcla entre protesta e insurrección, de manera espontánea, que tuvo lugar en enero de 1932 en la zona occidental y central de El Salvador, y que acabó en un etnocidio, es decir, el exterminio directo de casi la totalidad de las comunidades nahuas de El Salvador. ¿Te interesa conocer un capítulo más sobre la historia de nuestra patria El Salvador? Entonces prepárate porque en Historia Cuscatleca te contaremos todo sobre el levantamiento campesino e indígena de 1932 en El Salvador. Pero antes de empezar no olvides de suscribirte y darle like al video, así nos puedes motivar a hacer más contenido histórico salvadoreño. Tras la llegada de los españoles a territorio de lo que hoy es El Salvador, la situación económica y social de los nativos se caracterizó por la constante decadencia de las condiciones de vida, la cual se incrementó en los años próximos a la independencia. Tras la independencia de El Salvador, los gobiernos fueron propiciando la creación de un sistema desigual, el cual dejaba alejadas del progreso a las poblaciones nativas de los territorios del señorío de Cuscatlán. El Salvador, sumido en una profunda crisis económica por la caída de los precios del café y la crisis de 1929, se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tendencia de tierra. En el periodo postindependentista, las primeras familias latifundistas estaban empezando a emerger debido al fuerte apoyo de los gobiernos de la época y de la mano de obra. Durante la Federación Centroamericana, El Salvador dependió por muchos años del añil como principal producto de exportación, pero con los años el producto fue adquirido en otros países del continente asiático, por lo que ya no era rentable seguir exportando ese producto. Fue así que durante la República Cafetalera, el gobierno del capitán general Gerardo Barrios impulsó el café como principal producto de exportación en El Salvador, ya que Costa Rica lo estaba impulsando primero en la región centroamericana. Fue así que durante el gobierno del doctor Rafael Saldívar, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Extinción de Comunidades y la Ley de Extinción de Ejidos, en las cuales afectarían los ejidos y los terrenos comunales de los indígenas, ya que ellos eran los propietarios de dichas tierras. Sin embargo, el gobierno de Saldívar expropió los terrenos a costa del uso de abogados, usando la estafa y el chantaje emocional, debido a que los campesinos e indígenas poseían un cierto grado alto de analfabetismo, en lo cual muchos abogados se aprovecharon de esta coyuntura para despojarlos de sus tierras y para darlas a los grandes terratenientes. En la década de 1880, varias familias cafetaleras fueron emergiendo debido a los altos grados de exportación de café y al bajo pago hacia los campesinos, tomando rumbo del control de la política salvadoreña. Muchos apodaron a esta oligarquía como las 14 familias, ya que estas familias latifundistas se creía que provenían de los 14 departamentos del país. Sin embargo, estos hechos han sido desmentidos por algunos historiadores, ya que ellos alegan que era una expresión usada por escritores de la época, ya que no hubo indicios de que existieran dichas familias, sino lo que hubo fueron solo pocas familias cafetaleras comunes. La inmigración asiática, palestina, israelita, española, italiana, francesa, alemana y estadounidense fortaleció la oligarquía, ya impuesta desde el siglo XIX, ya que muchas personas de estas nacionalidades emergían sus empresas en El Salvador, dando así el inicio de nuevas familias oligarcas salvadoreñas. Durante los gobiernos de Francisco Menéndez y Carlos Gezeta, apoyaron la continuidad de la exportación del café. Durante el gobierno de Zeta, el salario fue de 2 colones por quintal. Durante la dinastía Meléndez Quiñones, debido al alto grado de corrupción y empréstitos
fue el causante de que dicha crisis se agravara. El malestar social en El Salvador había crecido durante toda la década de 1920 a causa de los abusos por parte de la clase política y la amplia desigualdad entre los terratenientes y el campesinado, producto de las políticas aplicadas sobre los latifundios. Dicho malestar se vio agudizado por la tremenda baja de los precios del café y el creciente desempleo. Debe tenerse en cuenta que durante las dos últimas décadas del siglo XIX y las primeras 3 décadas del siglo XX, la economía salvadoreña se sostuvo gracias al cultivo del café, de tal forma que dicha época se conoce como la República Cafetalera. En tal sentido, la caída de los precios del café significó el despido masivo de campesinos y el cierre de varias haciendas, lo cual llevaría a una crisis económica muy profunda. El sector cafetalero nacional había surgido por la acumulación de riqueza por parte de un pequeño grupo de hacendados y comerciantes, los cuales, aprovechando el negocio cafetalero, habían acaparado una gran cantidad de terrenos, dando empleo a campesinos, buena parte de ellos indígenas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el empleo brindado por los hacendados fue deformándose hasta convertirse en explotación, ya que la paga era muy poca y el trato hacia los campesinos era despótico. Para finales de 1930, la paga en las haciendas consistía en 2 tortillas y 2 cucharadas de frijoles sancochados al inicio y al final de la jornada. Como agravante, las fichas con las que se pagaban en las haciendas solo podían ser cambiadas por productos de la tienda, que pertenecían al mismo dueño del cafetal, por lo cual existían monopolios locales que encarecían el alimento. Se calcula que la alimentación en la época para un jornalero no sobrepasaba el costo de 1 centavo al día, por lo cual los beneficios de los hacendados era bastante considerable. De hecho, para 1924, la producción total de café variaba entre 32 y 53 millones de kilogramos. El precio por cada quintal oscilaba entre 42.55 colones. El cálculo de costos de producción para un quintal era de 13 colones, de los cuales 2 iban a las manos del trabajador, 1 a las arcas del Estado, 1 a los vendedores de insumos y 9 a los grandes hacendados. El valor que el hacendado daba al trabajador era bajísimo, según lo declarado por el encargado de la delegación estadounidense en San Salvador, W.J. McCafferty, en una carta dirigida hacia su gobierno explicando la situación salvadoreña, donde expresaba que un animal de labranza tenía más valor que un trabajador, porque la demanda era alta y su valor comercial dejaba mejores dividendos. McCafferty informó desde su punto de vista todo lo ocurrido al gobierno estadounidense. Por otro lado, la situación económica mundial causada por la crisis de 1929 fomentaba la falta de oportunidades en países como El Salvador, al grado de marcar los años de menor progreso en el país en la primera mitad del siglo XX. Pese a que la crisis afectaba a la población entera del país en el occidente de El Salvador, la crisis era más aguda, puesto que las políticas de los presidentes Pío Romero Bosque y Arturo Araujo habían llevado a casi total despojo de las tierras de los campesinos locales, generando gran malestar, lo cual se unían a las acciones militares que de manera tácita amedrentaban a los campesinos para que se abstuviesen de protestar. Dicha zona estaba altamente poblada por indígenas de origen pipil. Los indígenas, sistemáticamente separados del escaso progreso económico, intentaron obtener ayuda de las autoridades, reconocidas por su centenaria tradición jerárquica. Pese a que las leyes no concedían ninguna preventa o reconocimiento oficial a los caciques, los indígenas respetaban y obedecían a su autoridad. Por otro lado, la clase política había buscado el acercamiento a los caciques para obtener el apoyo de sus gobernados en elecciones y consultas populares, por lo que tenían alguna posibilidad de ser escuchados
por las autoridades gubernamentales. Para paliar la crisis económica, los indígenas se habían organizado en asociaciones de cooperación, mediante las cuales se brindaba empleo a los indígenas que no lo tenían, a cambio de que estos colaborasen con las festividades católicas. Los encargados de dirigir dichas asociaciones eran los caciques, quienes representaban a los desempleados ante las autoridades y supervisaban el trabajo realizado. Feliciano Ama, por ejemplo, era uno de los caciques más activos y estimados por la población indígena. Había hecho gestiones de ayuda económica con el presidente Romero, a cambio de la colaboración en su candidatura. Por otro lado, la crisis se agudizaba por el conflicto permanentemente entre los pueblos indígenas y los habitantes de la zona que eran ajenos a ellos. Evidentemente, las poblaciones de no indígenas estaban mejor relacionadas con las urbes gubernamentales, por lo cual cuando ocurrían revueltas o combates, el ejército arrestaba a los líderes indígenas y se les condenaba a la muerte. Otro elemento que antecedió a la rebelión campesina fue la inestabilidad política del país. Durante las elecciones de 1931 fue elegido Arturo Araujo, quien redujo los salarios en más de un 54%. Tras diversas acciones de rebelión militar, el presidente Arturo Araujo fue derrocado y sustituido por un directorio cívico. Este golpe de estado consistió en una sangrienta revuelta debido a que varios campesinos estaban inconformes con la reforma agraria hecha por el presidente Araujo, ya que no beneficiaba a la mayoría de campesinos. Esta rebelión fue conocida como la Revuelta de Izalco, que dejó el saldo de 24.000 víctimas, en su mayoría campesinos, militares golpistas e indígenas. Luego se dio la llegada al poder del general Maximiliano Hernández Martínez en diciembre de 1931, la cual marcó el inicio de lo que se conoce como la dictadura militar. La gestión de Hernández Martínez se caracterizó por la severidad de sus leyes y de sus juicios. La pena por robar era la amputación de una mano, por ejemplo. Martínez fortaleció los cuerpos de seguridad y se mostró especialmente agresivo en materia de rebeliones, decretando la muerte para cualquiera que se levantase contra el régimen. Gozaba de una popularidad muy alta, tanto que hasta la fecha algunas personas añoran sus medidas en materia de seguridad. Muy poco se escribe de tal sentimiento popular, pero es fácilmente verificable al conversar con ancianos que vivieron su gestión. Sus más fieles defensores fueron sus empleados directos. Tal es el caso del empresario Luis Escalante Arce, quien se desempeñó como ayudante en una de las secretarías del Estado durante la gestión de Hernández Martínez. Con anterioridad a los eventos de mayor magnitud, se acumularon acontecimientos y situaciones que finalmente incidirían directamente sobre el conflicto. Por un lado, el ejército salvadoreño estaba organizado para repeler cualquier levantamiento. Los campesinos, indígenas y no indígenas, empezaban a levantarse contra las autoridades locales de manera desorganizada. Por otro lado, el Partido Comunista Salvadoreño realizaba actividades a nivel oficial que se llevarían a incluirse en el alzamiento. El ejército estaba organizado en regimientos de infantería, artillería, ametralladoras y caballería. Las armas más utilizadas fueron los fusiles Mauser, de fabricación alemana. En aquel momento, el papel de la Fuerza Aérea no fue determinante, puesto que su participación se limitó a tareas de reconocimiento. El ejército estaba bajo las órdenes directas del presidente de la República y tenía por objetivo fundamental la defensa del Estado. Los cuerpos de seguridad eran la Policía Nacional, la Guardia Nacional y la Policía de Hacienda, con apoyo de las guardias cívicas, las cuales habían sido entrenadas por personal militar español. Las guardias cívicas eran personas voluntarias que se ponían al servicio de los cuerpos de seguridad para colaborar en las labores de patrullaje y en caso de necesidad combatían junto a los militares. El general José Tomás Calderón gozó de armamento y efectivos en abundancia.
Los militares que fueron asignados para dirigir el ejército en el conflicto fueron el general José Tomás Calderón, comandante de la Fuerza Expedicionaria responsable de desalojar a los alzados en las zonas afectadas; coronel Osmín Aguirre Salinas, encargado de capturar a Agustín Farabundo Martí; coronel Salvador Castaneda Castro, responsable de evitar la toma de Santa Tecla; el mayor Saturnino Cortés, comandante de la Guardia Nacional y encargado de recuperar Tacuba. Dadas las circunstancias de pobreza y desigualdad, algunos de los campesinos despojados de sus tierras y cometidos a trabajo mal remunerado empezaron a rebelarse contra los terratenientes y contra las autoridades. Al inicio fue de manera individual, lo cual facilitaba que las autoridades detuviesen o amenazasen a los rebeldes. Los grandes terratenientes estaban fuertemente ligados a las autoridades militares, por lo cual la defensa de las haciendas era realizada por cuerpos oficiales de seguridad. Después de varios arrestos, los campesinos iniciaron un proceso de organización de bajo perfil, es decir, con un objetivo común, pero sin ningún modelo jerárquico. En tal sentido, los esfuerzos seguían siendo aislados y dispersos, fácilmente sofocados por los cuerpos de seguridad que arrestaban a los rebeldes y los ponían a disposición de las autoridades, quienes los condenaban posteriormente al paredón de fusilamiento o a la horca. No existen datos acerca de la cantidad de ejecuciones perpetradas en las semanas previas al levantamiento general. Sin embargo, se sabe que fueron condenados muchos de los líderes campesinos, así como los funcionarios públicos que colaboraban de forma con ellos. Paralelamente a los conflictos entre indígenas y campesinos, terratenientes y autoridades, la actividad del Partido Comunista se extendía al reparto de panfletos, inscripción de nuevos miembros y realización de amplias concentraciones. Las actividades se veían alimentadas por la frustración de las ofertas no cumplidas de gobiernos y partidos políticos. Los líderes comunistas, dirigidos por Agustín Farabundo Martí, habían construido una organización política que, si bien carecía de una estructura bien definida, lograba obtener la simpatía de parte de la población, al llevar al pleno político las necesidades más sensibles del sector menos protegido de El Salvador. Tras el golpe de Estado de 1931, la prensa tuvo mayor libertad para la expresión de ideas, por lo cual el Partido Comunista multiplicó su accionar por medio de sus medios revolucionarios de difusión. Pese a que no tenían un plan de gobierno definido, los dirigentes del Partido Comunista se propusieron participar en las elecciones municipales, convocadas para el 3 de enero de 1932, y en las legislativas del 10 al 12 del mismo mes, para lo cual inscribieron a sus candidatos. Los procesos electorales de la época estaban sometidos a serias críticas, puesto que para inscribirse en el padrón electoral había que declarar ante las autoridades la intención de voto. Dicha práctica coartaba la participación democrática, ya que sembraba el miedo entre los electores y favorecía de manera amplia a los candidatos oficiales. Tras los comicios, las acusaciones de fraude crecieron entre la población, pero el Partido Comunista se mantuvo alineado a la política de la Unión Soviética de luchar por la vía democrática. La Policía Nacional arrestó al líder del Partido Comunista, al heroico Farabundo Martí, y a los dirigentes de agrupaciones estudiantiles universitarias, Alfonso Luna y Mario Zapata. Se les decomisaron documentos que supuestamente probaban los planes de insurrección, los cuales fueron usados posteriormente en juicios militares. El Partido Comunista sufrió un golpe moral y organizacional. A finales del mes de enero de 1932, la situación nacional tomó tintes caóticos. Los cuerpos de seguridad arrasaban con cualquier agrupación o individuo que se involucrase en actos subversivos o revolucionarios. A la vez que el Partido Comunista era perseguido, los indígenas del occidente se alzaron contra el régimen en protesta por sus pobres condiciones de vida. No existe documentación que respalde la postura
que afirma que el levantamiento campesino fue realizado por el Partido Comunista, pero debido a las fechas en las que ocurrieron ambos levantamientos, las Fuerzas Armadas decidieron responder de igual forma a ambos movimientos. Tras los eventos, a finales de enero, Martí, Luna y Zapata fueron sometidos a un consejo de guerra y condenados a muerte. La sentencia fue ejecutada el 1 de enero de 1932. En las últimas horas del 22 de enero de 1932, miles de campesinos en la zona occidental del país se alzaron en rebelión contra el régimen. Armados principalmente de machetes, atacaron las haciendas de los grandes terratenientes y varios cuarteles, obteniendo el control de algunas poblaciones, tales como Huayúa, Nahuizalco, Izalco y Tacuba. Por otro lado, cuarteles como los de Aguachapán, Santa Tecla y Sonsonate resistieron el ataque y se mantuvieron al servicio del gobierno nacional. Los asesinatos realizados por los rebeldes campesinos fueron 20 civiles y 30 militares. Según el testimonio de un habitante de Nahuizalco, habían saqueado todo el pueblo. El líder sublevado, Francisco Sánchez, ordenó que le entregaran todos los títulos de propiedad de la ciudad. La primera ciudad en ser tomada fue Huayúa, donde fue asesinado el terrateniente Emilio Radaelli. Además, su esposa fue violada y posteriormente asesinada, razón por la cual después fueron ametrallados estos indígenas, como venganza de los militares, y también por alterar el orden público y por holgazanería. También fue ejecutado el coronel Mateo Vaquero, comandante local. En Izalco, el saldo del levantamiento incluyó la ejecución del alcalde, y en la población de Colón fueron ejecutados el secretario municipal, el agente de la policía y el comandante local. Existen diversas versiones de los hechos, sin embargo es bastante difícil asegurar que una es la correcta, puesto que muy pocos fueron los sobrevivientes de dicha rebelión. Se dice que los indígenas atacaron propiedades privadas y realizaron delitos y acciones vandálicas sobre poblaciones enteras. Ciertamente existen testimonios que respaldan dicha tesis, pero existe la posibilidad de que oportunistas se uniesen al levantamiento campesino para realizar actos delictivos. No puede ni confirmarse ni desmentirse de manera concluyente la participación de indígenas y campesinos en el saqueo. Lo único que puede asegurarse es que el motivo fundamental de los eventos fue el levantamiento contra el régimen. Por tanto, cualquier acto de ataque a propiedad privada fue un apéndice del movimiento en general, convirtiéndose en hechos aislados al objetivo de los campesinos. Otra polémica acerca de aquel levantamiento se vincula a la relación entre los campesinos y el Partido Comunista Salvadoreño. La coincidencia temporal de ambos levantamientos y la similitud de las causas de cada uno hacen pensar que estaban vinculados e incluso coordinados. Algunas teorías afirman que el Partido Comunista utilizó la situación de pobreza de los campesinos para convencerlos de actuar en conjunto y alzarse contra el régimen. Poco o nada se conoce acerca de la relación entre ambos grupos, y mucho menos acerca de negociaciones u homólogos. Autores como Eric Ching, especialista en el tema, afirman que el levantamiento campesino no pudo ser coordinado por el Partido Comunista, puesto que el partido tenía demasiados problemas como para dirigir una insurrección a varios kilómetros de distancia. Se agrega además que pudo haber una tercera fuerza alzándose, la cual se trató de sindicatos inconformes con la política salarial en el sector formal. De cualquier manera, el gobierno no hizo distinción entre uno y otro movimiento, por lo cual actuó de la misma forma en ambos casos. El gobierno no tardó en reaccionar, recuperando el control del territorio salvadoreño en un par de días, por medio de un despliegue militar con el objetivo de someter a todos los rebeldes. Los cadáveres apilados en la calle fueron un cuadro común en aquellos días, pese a los esfuerzos por aproximarse a una cifra definida de fallecidos en las 72 horas
posteriores al levantamiento. No puede asegurarse un número en concreto, aunque varios historiadores coinciden en que fueron alrededor de 25.000 personas fallecidas. Aquellos que sobrevivieron pero fueron capturados se sometieron a juicio y acabaron inevitablemente condenados a muerte. Después de la rebelión, fue ahorcado el líder campesino Francisco Sánchez, mientras que su homólogo Feliciano Ama fue linchado y colgado, luego su cadáver en presencia de los niños de una escuela común. Al respecto, la esposa de Feliciano Ama narró a su hija Julia Ama los acontecimientos de la siguiente manera: a la cuadra mataron a tu papá, no lo pude reclamar, hasta había una carreta que acarreaba a todos los muertos, que mataban en el día y los traían a estos lugares. En los alrededores de Izalco, a todos a los que se les encontraba portando machete, a todos aquellos que tenían fuertes rasgos de raza indígena o que vestían trajes indígenas, se les acusaba de subversivos y eran encontrados culpables. Para facilitar la tarea de los cuerpos de seguridad, se invitó a todos aquellos que no habían participado en la insurrección a que se presentaran a la comandancia para obtener documentos que les legalizaban como inocentes. Cuando llegaron fueron examinados y los que presentaban las características indígenas fueron apresados. Fueron fusilados en grupos de 50 en el muro de la iglesia de la Asunción. En la plaza frente a la comandancia, varios fueron obligados a cavar una tumba común, a la cual fueron arrojados tras ser ametrallados. Las casas de los encontrados culpables fueron quemadas y sus habitantes sobrevivientes fueron ametrallados. Según el comandante de la operación, el saldo de personas asesinadas fue de 48.000, aunque dicho dato es muy difícil de verificar. 10 días después del levantamiento, anclaron en el puerto de Acajutla los barcos de guerra Esquina y Vancouver, que eran británicos, y Rochester, que era yankee, los cuales habían sido enviados con la misión de proteger vidas y haciendas, las de ellos naturalmente. El jefe de operaciones de El Salvador le respondió con un mensaje que decía: el jefe de operación de la zona occidental de la República, general de división José Tomás Calderón, saluda atentamente en nombre del gobierno del general Martínez y en el suyo propio al almirante Smith y comandante Brandur de los barcos de guerra Rochester, Esquina y Vancouver, y se complace comunicarles que la paz en El Salvador está restablecida y que la ofensiva comunista ha sido totalmente abatida y dispersa y que se llegará a la completa exterminación, que están liquidados ya 4.800 bolcheviques. Tras el conflicto, los sobrevivientes buscaron huir hacia Guatemala. Como respuesta, el presidente Jorge Ubico ordenó acordonar la frontera, entregando al ejército salvadoreño a todo aquel que intentase cruzar al país vecino. Tras sofocar la rebelión, el gobierno de Hernández Martínez inició un proceso de represión hacia los opositores y se utilizó el padrón electoral para amedrentar o ajusticiar a quienes habían declarado ser oponentes al gobierno. En la parte indígena, los acontecimientos trajeron consigo el exterminio de la mayoría de población hablante del náhuatl, lo cual ha influido en la pérdida casi total de dicha lengua en El Salvador. Los pueblos indígenas abandonaron muchas de sus tradiciones y costumbres por temor a ser capturados. Muchos de los indígenas que no participaron en el levantamiento manifestaban no comprender el motivo de la persecución gubernamental. La vestimenta y muchas de las costumbres indígenas se fueron reemplazando para no ser víctimas del conflicto. Tras los acontecimientos, Alfredo Schlesinger, simpatizante del gobierno de Martínez, escribió un libro titulado La verdad sobre el comunismo, en el cual contaba la historia según la versión oficial. Más tarde, el mismo Schlesinger escribió otro libro titulado Revolución Comunista, y que fue publicado en 1946, donde reafirmaba lo que decía en el primero. Algunas partes de los libros han sido fuertemente criticadas por encubrir los hechos.
aunque también hay críticas por exagerar los acontecimientos. En general, las acusaciones apuntan a que las cifras de fallecidos son mucho menores de las reales y que se describen actos vandálicos de parte de los alzados que en realidad no sucedieron. Con el pasar de los años, los pueblos indígenas fueron desapareciendo hasta encontrarse en el siglo XXI en una condición de casi extinción. En la década siguiente a las consecuencias del levantamiento, la presión militar en la zona fue persistente, con el objetivo de mantener bajo control a los campesinos para que no se repitiesen los eventos. Pasada la dictadura de Hernández Martínez, el método para frenar el descontento campesino cambió, pasando de la represión a las reformas sociales que les beneficiasen al menos momentáneamente. Fue en 1960 cuando los gobiernos militares desclasificaron documentos que sirvieron para conocer muchos detalles de los arrestos, juicios y levantamientos. En un acto de contrición, el presidente Mauricio Funes pidió perdón a las comunidades indígenas salvadoreñas por los brutales hechos de persecución y exterminio a los que fueron sometidos por gobiernos de antaño. La declaración del mandatario salvadoreño se produjo durante la inauguración del primer Congreso de los Pueblos Indígenas en las instalaciones del Centro Salesiano de la población de Ayahualo, en el Departamento de la Libertad, el 12 de octubre del 2010, el Día de la Raza. Bajo este contexto y bajo este espíritu, este gobierno que presido quiere ser el primer gobierno que en nombre del Estado salvadoreño y en nombre del pueblo salvadoreño, en nombre de las familias salvadoreñas, haga un acto de contrición y pida perdón a las comunidades indígenas por la persecución y por el exterminio de que fueron víctimas durante tantos años, expresó el presidente. En el 2012, la Secretaría de Cultura de El Salvador realizó el proceso de declarar y reconocer como bien cultural al lugar conocido como El Llanito, ubicado en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate, mediante resolución interna. En el pueblo de Izalco, cada 22 de enero, se recuerdan los acontecimientos de 1932, siendo uno de los protagonistas es el hermano de Feliciano Ama, Higillo Marciano Ama, nacido en 1912. Desde la firma de los acuerdos de paz se realizan actos públicos en los que participan ancianos que presenciaron los hechos. La cobertura de los medios de comunicación es moderada, pero goza de la colaboración de las autoridades municipales para rendir algún homenaje a todos los fallecidos en aquellos eventos. En dichas conmemoraciones se escuchan testimonios de aquellos que vivieron los hechos, quienes relatan cómo murió una gran cantidad de gente que se consideraba inocente. El propósito es que nunca se olvide lo que sucedió para que no se repita. Por otro lado, el partido de derecha Alianza Republicana Nacionalista, conocida como Arena, fundado por Roberto Dawison, inició sus campañas electorales en Izalco, sitio del emblema de los acontecimientos de 1932. El himno del partido reza: El Salvador será la tumba donde los rojos terminarán. El inicio de la campaña electoral en el sitio mismo del levantamiento desata diversas críticas de la oposición. Sin embargo, no existe ley alguna que lo prohíba, por lo cual las reclamaciones no pasan de ser una mera condena moral. Para algunos, el levantamiento campesino constituye el primer alzamiento marxista-leninista latinoamericano, el cual sería seguido por los partidos socialistas de toda la región. Se le califica de hito y se le pone como ejemplo en diversas actividades académicas de organizaciones de izquierda. Y este ha sido el video sobre la historia de la matanza de 1932 en El Salvador. ¿Y tú qué opinas? ¿Qué significa para nosotros los salvadoreños recordar los acontecimientos de la masacre campesina de 1932? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios y no olvides de suscribirte y darle like al video para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos hasta la próxima.
Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En 1893 nació Farabundo Martí, allá en Teotepeque, departamento de la libertad. Con la libertad por dentro creció en El Salvador, luchando por la justicia en el camino y de frente al sol. Fue en 1920, en dictadura de los Menéndez, que por su lucha solidaria fuera expulsado de El Salvador. Guatemala fue su destino y algunos años allí vivió. Fue jornalero, albañil, maestro, sufrió con ellos la explotación. Fue militante centroamericano, propagandista y agitador. Organizó la lucha del pueblo y regresó a El Salvador. Sin que nadie lo imaginara, volvió a su tierra y se incorporó a los frentes trabajadores como cuadro organizador. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. En el año 28 en la Segovia luchó, compañero de Sandino, en esa tierra sembró. Sembró conciencia y futuro, horizontes libertarios. Escribió con esperanza y combatió con metralla. Su pueblo crecía con la mañana y Farabundo volvió. Organizó entonces su lucha y junto a él luchó. Una y mil veces fue encarcelado y fue expulsado una vez más. Dicen que pronto reaparecía como justo Francisco Juan. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, con su luz de liberación Farabundo llegó. Con machetes y pistolas, con revólver y escopetas, obreros y campesinos en los montes y las calles. Fue en enero 32 que el pueblo les dijo basta y se encendió el corazón en contra de aquella casa. Cuentan que entonces rugió la tierra en inmenso grito, el volcán estremeció con su furia el infinito. Sembró de muertes la tarde el ejército enemigo, con sus cobardes metrallas dio muerte a hombres y niños. 30.000 los que cayeron, obreros y campesinos. Ninguno de ellos ha muerto y volverán al camino. Con Farabundo Martí, nuestra patria fusilada, volverá un amanecer, la victoria está cercana. Dicen que vieron pasar a Farabundo Martí por Izalco, Huayúa y León, por Sonsonate y Quiché, por Nicaragua y El Salvador, por Guatemala pasó, por Izalco, Huayúa y León.
vagabundo.